El problema actual de Venezuela es un problema de exclusividad geopolítica. Muchas personas hablan de geopolítica. Hablan. No, chico, el problema es geopolítico. El problema no es Maduro. El problema es más allá. Sí, tienen parcialmente razón. Pero le voy a rápidamente en 3 o 4 líneas definir lo siguiente. Geopolítica es que en América Latina está la reserva forestal más grande del mundo. Es geopolítica. La geopolítica dice que en América Latina ahí están los 3 ríos más importantes del mundo. Río de la Plata, Río Amazonas y Río Orinoco. Que América Latina está conectada con el Pacífico a través del Canal de Panamá. Y el Panamá es un país pequeño, con muchos problemas sociales, políticos y económicos. Pero es el Canal de Panamá. Y estuvo Estados Unidos casi 100 años, hasta que Torrijos logró el traslado, el traspaso. Pero todavía los Estados Unidos mantienen la presencia en lo que es el Canal de Panamá, porque es una ruta geopolíticamente importante para la región, para ellos y para el mundo. Igual que el Canal de Suez, igual que el Estrecho de Hormuz. Geopolíticamente es el Caribe, una región pequeña relativamente, donde convergen o tienen influencia Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, España, México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela y hasta Brasil. Geopolíticamente es importante Venezuela. Desde el punto de vista político, de poder político, Venezuela era geopolíticamente muy importante por el petróleo, por el agua, por los minerales, por su población, por la manera como éramos nosotros los venezolanos. Geopolíticamente cuenta. La desembocadura del río Orinoco hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, 70, 60 millas de influencia de la penetración de la corriente que sale del estado Bolívar y la avenida principal del río Orinoco hacia el Atlántico. Nuestros políticos, estos políticos y muchos otros, no les interesa ni saben qué es la palabra geopolítica y qué involucra. Muchos militares de mi generación no estudiaron geopolítica. Geopolítica se estudia en las escuelas de Estado Mayor. A la escuela de Estado Mayor solamente van los comandantes militares que van a ser comandantes. Algunos generales y almirantes fueron al Instituto de Alto Estudio de la Defensa y ahí se estudió geopolítica. Pero la práctica de la geopolítica a los militares activos está limitada y está cercenada por el político que ignora en su mayoría los factores geopolíticos que mantienen un Estado libre, productivo y una sociedad que se desarrolla. Son factores geopolíticos, la población, el idioma, los recursos, todo eso es geopolítica a la hora del poder. ¿Quién ejerce el poder geopolítico en el mundo? Los Estados Unidos en todas partes del mundo. La Unión Soviética en su sector, los rusos. España en parte del Mediterráneo, Francia, Italia. Inglaterra, el Reino Unido en toda la parte del Atlántico Norte y el Canal de la Mancha y eso del Golfo de Vizcaya, todas esas partes que son importantes geopolíticamente para el Reino Unido. Argentina, la Antártida, el Pacífico Sur, el Atlántico Sur, Canal de Magallanes. ¿Y nosotros cuál es el interés geopolítico? ¿Han escuchado ustedes a nuestros líderes, entre comillas, políticos de la geopolítica? ¿Por qué Fidel Castro se metió en América Latina? Por un factor geopolítico contrario a los Estados Unidos, favoreciendo a la Unión Soviética entonces, porque era la penetración en el Caribe a través de Cuba y sigue a través de Cuba. Ahí se metió la Internacional Socialista con aquel famoso concepto de los pueblos sur-sur, que eran los menos provistos, los menos desarrollados, y había un interés de unirse para reclamar. La OPEP era geopolíticamente un bastión importantísimo para Venezuela, país productor. Solamente lo ejecutaban los presidentes, algunos presidentes de PDVSA, geopolíticamente hablando.
Cuando estuve en el Palacio con el presidente Pérez, me enteré de algunos conceptos geopolíticos de gobierno. Por ejemplo, todos los gobiernos venezolanos, todos, desde el 58 a esta parte, ayudaron económicamente a todos los países y el principal fue Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, México, Colombia y Venezuela, en petróleo, barato, a veces no pagaban, pero ayudaron. Y les recuerdo que al presidente Pérez lo juzgaron por ayudar a Violeta Chamorro. Yo estuve en Nicaragua 3 veces, con el presidente Pérez, lógicamente, y fui una vez a una misión importante secreta que el presidente me ordenó ir por confianza a Nicaragua y aquí a Miami. Nadie se enteró que yo salí del país, ni mi familia supo que yo había salido. Y cuando regresé, se lo conté a mis 2 hijos, que era lo que sabían lo que yo hacía, con la reserva del caso. Entonces, el problema nuestro es geopolítica. ¿Han ustedes escuchado en todo este tiempo de crisis nacional el problema geopolítico? Ya Venezuela está tomada por el Foro de Sao Paulo, por la Internacional Socialista y por los mafiosos comunistas del mundo. Destruyeron a PDVSA, están destruyendo a Pemex, están destruyendo a Ecopetrol y volvieron añicos a Petrobras. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que está ocurriendo eso en una región rica, tan rica como el Medio Oriente, excluyendo un poco Arabia Saudita? ¿Por qué no se ha desarrollado la industria como creció PDVSA en Venezuela? Exponencialmente hablando, con los mejores profesionales, algunos todavía enfermos de que haya PDVSA, pero que ya no existe. Y enfermos no, orgullosos, diría yo, de esa PDVSA que ellos crearon y le dieron vida. ¿Por qué el interés en Venezuela? ¿Por qué sembrar guerrilleros y mafiosos en los 60 en Venezuela? ¿Por qué atacar los bancos y robar los bancos en aquel entonces? ¿Por qué matar policías y matar militares? ¿Quiénes eran los culpables desde entonces? La izquierda, el MIR, el MAS, Sendero Luminoso, no, Tercer Camino, Bandera Roja, que ahora son demócratas. Demócratas porque Chávez era militar y no lo tomó en cuenta para el poder que ejerció en Venezuela destructivo. Menos mal que no se asociaron a Chávez y todavía tienen un factor a favor. No fueron chavistas, pero son de tendencia comunista. Como decía, ya Venezuela cayó. Difícilmente se recupere si nosotros los ciudadanos no damos el golpe sobre la mesa, el mandarriazo, y le damos una patada por el rabo a toditos y asumimos el control del país, de la oposición. No seguir con estos traidores. Pero mientras eso ocurre, el objetivo es Colombia. ¿Por qué Chávez se empeñó en hablar con los militares desde el avión presidencial colombiano y Uribe le salió el paso? ¿Por qué Uribe lo reclamó públicamente cuando Chávez habló con el alto mando militar de Colombia o con unos generales? ¿Por qué infiltraron a Colombia con los embajadores? El general Santiago Ramírez, comunista. Otro que fue profesor de la Universidad de los Andes, se me olvidó el nombre, comunista. Y ahora meten a un embajador que habló mal de Colombia, que es Maracucho, Guanipa. Yo no explico de qué bolsillo sacan esos cargos, ni cuál es la importancia, ni qué profundidad tienen esas personas para ser embajadores en un país en crisis que saben que está tomado y que el objetivo es Colombia. Y por eso es que Maduro anda buscando tirar puentes con Colombia, porque el Foro de Sao Paulo tiene a Petro y tiene casi el 45% de la votación donde ganó Duque. Y ese es un cuchillo de doble filo, una bomba de tiempo que tiene el gobierno colombiano y la democracia colombiana, porque en cualquier momento se van a la calle esas personas, igual que en Chile con Piñera, que también fue el Foro de Sao Paulo, y destruyen lo que ha ganado Colombia en democracia en los últimos 70 años. Igual le pasa a Bolsonaro. Él derrotó a Lula, perfecto, cansado de la traición y del robo y de los desastres de Lula, de la izquierda suramericana, del Foro de Sao Paulo, pero todavía tiene poder en el Partido de los Trabajadores.
y tiene como que también es el 40% de la votación a favor de Lula y de su grupo. O sea que Brasil también está sentado en una balsa sin fondo, porque podría en cualquier momento hacer aguas ideológicamente. Todo eso conforma un objetivo estratégicamente geopolítico, el control de América Latina. Y nuestros políticos, yo no digo que no saben, que no les interesa. Para ellos eso es paja. Son palabras de políticos de televisión, analistas de Washington o de Colombia. Pero estamos sentados en un barril de pólvora, toda la región, y todavía Fidel Castro manda a su presidente, Fidel Castro muerto, manda a su presidente, Chávez muerto, reciben en Venezuela a los comunistas, amparan a los comunistas, amparan a la FARC, amparan a los iraníes, amparan los malandros de América Latina, y todavía nosotros estamos pensando que vamos a salir de este peo solos, porque Mr. Guaidó diga, césele en su pasión. Señores, qué mal vamos. Y no tengo nada contra Guaidó. Si yo no puedo aceptar que una persona, llámese como se llame, ponga en peligro mis hijos, mi descendencia y mi familia. Porque ahí me encontrarán parado. Porque no puedo ser alcahueta de ese tipo de personas. Colombia es un objetivo geopolítico. Están trabajando. Acuérdense que cuando el gobierno de Uribe bombardeó las fronteras colombo-ecuatorianas y mató al guerrillero en un bombardeo que murieron varios guerrilleros, entre los cuales habían guerrilleros mexicanos, mujeres mexicanas guerrilleras y otros países de la región, inmediatamente Chávez mandó a preparar un alistamiento militar para tomar Colombia. Pero él no sabía o no se imaginó nunca que él había destruido la Fuerza Armada con el golpe del 92 y con el perdón de Caldera le dio a él. Acabó con los militares, con la institución. No es que son malos los militares, es que los destruyeron. El objetivo era acabar con ellos. Y estos politiquitos siguen en la misma onda. Y no se dan cuenta que están acabando los pocos pinos que hay en la floresta para oxigenar la democracia y soportar la democracia. Colombia es el objetivo geopolítico, como dije hace un rato. Están trabajando. Cuba es hábil en buscar los medios de colocación de sus grupos políticos. Ya no existe el Gabo García Márquez, que era el operador político en Colombia. Ya no existe Torrijos, que era el operador político en Cuba. Ya no existe, en Panamá. Ya no existe estos políticos de América. Galeano, que era el operador político de Fidel Castro en Sudamérica, el poeta, muy admirado como poeta y como filósofo, pero comunista, y hacedor de esa filosofía en la parte sur del país, las venas abiertas de América Latina, etcétera, etcétera. Entonces resulta que nosotros los venezolanos estamos creyendo que en un meeting convocado por Vecchio y asistido y robustecido por Guaidó y una cantidad de comilitones ahí que lo que están es buscando posición, vean la tribuna y vean las caras. Me sorprendió ver a JJ Rendón ahí, a una persona que respeto y reconozco sus capacidades profesionales y un venezolano importante en el área de planificación estratégica, etcétera, de gobierno. Lo vi ahí. Yo no digo que no vaya, pero no hay ninguna razón para el holgorio y la risa y las cosas cuando él debe saber que eso ahí no tiene continuidad. Tiene que saberlo. Lo saben gente mucho más joven y menos experta. Pero eso no es el caso. El caso es que nos estamos descuidando nosotros en Venezuela. El gobierno avanza. De un año prácticamente caído el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, se ha robustecido y ahora intenta geopolíticamente controlar o engañar al gobierno colombiano. Ganarse al presidente Duque, ganarse a los comunistas que están en el Poder Judicial de Colombia, echarle tierra a los militares que están perseguidos porque pertenecieron a los grupos militares que acabaron con las guerrillas durante el gobierno del presidente Uribe.
Y están destruyendo el factor militar, que es la protección de la democracia. En Venezuela la acabaron. Ellos mismos la acabaron. Y fíjense lo que ha pasado. Yo no defiendo militares, yo defiendo la institución. El militar que viola la Constitución tiene que ser juzgado. Y Chávez no debió ser perdonado, ni ninguno de los bandidos. Y los civiles que estaban con él presos, independientemente del nombre. Pero la alcahuetería, el celestinaje, una palabra que no quiero decir, pero me sale, la cabronería que hubo en Venezuela, con tal de fusilar a Pérez políticamente, nos trajo a este desastre. Ellos son los responsables. Hay por lo menos unos 8 millones de venezolanos que no conocieron la democracia vieja. No es que era la mejor, pero era una democracia y se respetaban. Teníamos dinero y podíamos comer bien. Ahora ni podemos comer, ni hay medicina, ni hay hospitales, ni hay profesores, ni hay médicos, ni hay salud, ni hay venezolanos respetables. Puro bandido. Señores, o nos unimos o tenemos que olvidarnos de Venezuela. Todavía hay personas que pueden rescatar el país. Hay que darle el testigo en la carrera final, en la pierna final para rescatar a Venezuela, a los hombres y mujeres que valen. Y los partidos no tienen espacio en este momento en el país. Es de los ciudadanos. Dios y patria.